¿Sabían que la nieve deja en Aragón más de 150 millones de euros al año? Nuestra comunidad, fíjense, cuenta con 390 kilómetros esquiables, 120 remontes y 345 pistas. Un tercio de la oferta de nieve de toda España está aquí y genera 1.300 empleos directos y 12.000 empleos indirectos. Este año, por las circunstancias, el oro blanco de Aragón se funde y cambia las cifras radicalmente. Visitamos Astún, una de las 6 estaciones de esquí de nuestra comunidad. Para llegar hasta allí hemos quedado con Jorge, un vecino de la zona que decidió emprender su negocio en el Valle de Aragón. Como él, hay más de 1.000 trabajadores en el Pirineo que dependen directamente del sector de la nieve. Yo estuve viviendo aquí en 2010-2011, me saqué unas titulaciones, me quedé a trabajar y luego realicé unas temporadas en Argentina, Chile y al final ya con el retorno pues decidí venirme a Astún y a montar una escuela aquí en Astún. En un día normal oscila los 50 a los 120 clientes entre clases y bueno, diferente tema de material, forfaites y todos los complementos que trabajamos. Por estas fechas el año pasado llegamos a ser casi 40 monitores. Este año estamos únicamente 4 monitores. Esta temporada estamos perdiendo en torno al 80% o el 90%, y si hablamos en pérdidas, son todo pérdidas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Alex. Encantado. ¿Qué tal? Intento subir todos los inviernos a esquiar. En un mes puedo subir a lo mejor 2 fines de semana ahora. Suelo subir varios días seguidos. Como soy de Monzón, hay veces que subo a Cerler, por ejemplo, a esquiar o a Formigal y subo en el día. Pero ahora vine aquí a Astún, que hay un rato más de distancia, intento subir el fin de semana de viernes a domingo. Me gusta contratar un monitor de esquí porque me gusta perfeccionar la técnica, ir mejorando poco a poco y vas más tranquilo. Buenos días. ¿Cómo llevas el día? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Pues llevo siendo monitora desde hace ya 15 años. De normal, la plantilla somos unos 100 y este año pues solo han podido llamar a 6 personas. En un día puedo tener 7 horas de clase, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Un monitor no puede vivir solo de la temporada de esquí, por eso la gran mayoría trabajamos con trabajos temporales. Un mes bueno para un monitor puede ser, por ejemplo, pues alrededor de los 2.000 y pico, y un mes malo, pues hay veces que no llegamos a los 1.000. Varía mucho dependiendo del mes en el que estamos, si es temporada alta o no. Pues el tipo de clientes que tenemos, más o menos, suelen ser la gran mayoría debutantes. Lo que más le cuesta a la gente en las pistas es cuando se cae a la hora de levantarse. Suelo, pues no sé, entre alquiler, comida, unos 100 euros. ¿Cómo está la nieve? Muy buena. ¿No? Me han dicho. Para comérsela. Rápida. Llevamos muchísimos años trabajando la escuela lleva más de 30 años en la estación. Pues el trabajo de profesor de esquí es bonito, es un trabajo al aire libre, trato con las personas, con los niños, con los deportistas. Este sector representa el 7% del Producto Interior Bruto de Aragón y el 10% de Huesca. Pero ¿cuánto cuesta producir la nieve en una estación?
¿Qué condiciones se tienen que dar? Para responder a estas preguntas y también para conocer más sobre nivología, hablamos con Alejandro Madrid, director de la estación. Para fabricar nieve necesitamos agua y aire. Entonces hacemos una mezcla de agua y aire, la sacamos por el cañón y entonces sale muy difuminado el agua y entonces las gotitas de agua que van cayendo se van cristalizando y se convierten en nieve. Un día de máxima producción nos podemos gastar sobre unos 1.000 euros en producir nieve. Entonces aquí tenemos, veis, toda la estación. El trabajo de la nieve artificial por la noche es muy complicado y además es muy duro, porque depende cómo cambie el viento, puedes estar haciendo la nieve dentro de la pista o fuera de la pista. Nuestro cliente principal es el vasco y el aragonés. Y luego viene gente de Francia por la proximidad y también madrileños y bueno, en general de toda España. Hubo una nevada que teníamos 4 metros en el parking. La máquina, los camiones quitanieves no se veían. Hemos marcado aquí todas las pistas que tenéis que pisar. Hoy no hay que bajar basura ni subir material y lo recogemos. Una vez terminada la jornada de esquí, llega el turno de los maquinistas. Antes de comenzar, se reúnen con el director técnico de la estación y tras esa reunión se organizan por sectores para comenzar su trabajo. Empezamos a las 4:30 y bueno, nos dan el parte de pisado y pisamos lo que hay que pisar para el día siguiente hasta que terminamos. Si hay previsión o se nos echa a nevar durante la tarde, paramos y subimos pues de madrugada, sobre las 2 de la madrugada o así. Yo trabajo durante la temporada de invierno solo, hay otros que están fijos todo el año y luego tengo otros trabajos, soy agricultor. Normalmente se pisa todo, algunas si hay poca gente y la han movido poco pues no la pisamos, pero normalmente pisamos todo lo que está abierto al día siguiente. Nosotros trabajamos de noche para que los esquiadores disfruten por el día.